Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy es 16 de agosto, domingo. Gracias a Dios. Hola, ¿cómo están? Hola, Berea. Hola, amigos de Berea. Empecemos dándole la honra y la gloria a quien lo merece, nuestro Padre Celestial. Invito a mi hermano Teo que nos acompañe para dirigirnos en una oración. Bendito Señor, te damos gracias por esta tarde, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos también a nosotros estar aquí con nuestros hermanos de Saltillo. Te rogamos, Padre, que bendigas esta tarde, este servicio que es para ti, que es en tu nombre, que es también conmemorando, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Nos ponemos en tus manos, Padre, ponemos en tus manos al hermano Elías, que es quien trae tu palabra y lo compartes con todos nosotros. Y, Señor, que siempre quede en nuestra vida, en nuestro corazón, la enseñanza de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. A continuación, invito a mis hermanos aquí presentes a ponerse en pie y vamos a entonar el canto número 10, Bienaventurado. Hermanos, ya hacía falta en verdad cantarlo. Lo cantábamos cuando estábamos en línea, pero ahora presencial, con todo gozo para nuestro Padre Celestial. Bienaventurado ese pueblo es, bienaventurado este pueblo es, bienaventurado este pueblo es, cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado este pueblo es, bienaventurado este pueblo es, bienaventurado este pueblo es, cuyo Dios es Jehová. Y sus hijos serán como blancas espigas, y sus hijas serán como espigas paradas, sus graneros serán y sus bueyes serán fuertes, y sus calles quejas no habrá. Gloria, aleluya, bienaventurado este pueblo es, bienaventurado este pueblo es, bienaventurado este pueblo es, cuyo Dios es Jehová. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y porque Él pagó en la cruz por nuestro pecado, pero no quedó ahí, sino que Él resucitó y gracias a ello nos ha hecho libres. Canto número 14, libre. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre.
Padre, mis hermanos. Un rostro que con mucho agrado en cada ocasión veíamos al dirigir los cantos es el de nuestro hermano Hilario. Quiero darle oportunidad para que nos dé la bienvenida a los que estamos aquí. ¿Cómo están mis hermanos? No se oyó. ¿Cómo están? Bien. Ahora sí, hermanos, qué bueno que están con nosotros. Regularmente me lo quito yo cuando estoy ahí también. Pues bienvenidos, qué gusto verlos. Realmente es un gusto, gozo. ¿Qué más? Estamos bien contentos de verlos. Quizás no podamos con mucha confianza saludarnos ni abrazarnos, pero ya con el gozo y el gusto de vernos es bueno. Realmente nos da emoción verlos. Veíamos a nuestra hermana Irma hace poquito, el culto pasado, parece ser un año o hace 2 semanas, hermana Irma. Un año de no vernos definitivamente, ¿verdad? Así la pasamos. Pero gracias al Señor que nos sustentó en todas nuestras necesidades, nos protegió, realmente Él fue nuestro escudo, nuestro protector, y cuántas cosas más quisiéramos decir, pero es un gozo verlos. Bendito sea Dios. Bienvenidos todos, hermanos, y ojalá y si falta alguien, yo veo muchas sillas solas, pues también ojalá y pueda llegar a tiempo. También los que no alcanzaron a llegar, miren, hermanos, realmente nuestro foro debe ser de 40, pero el hermano dijo que no más 30, así es que si no alcanzaron a llegar, no alcanzaron. Hay otros que por situaciones no pueden llegar, definitivamente, no nomás porque no alcanzaron cupo, pero hay otras situaciones que nos afectan, principalmente nuestra salud, alguna ocupación que tengamos. Pero pues bienvenidos al servicio, aquellos que lo van a ver en el celular o en su pantalla. También el Señor les siga bendiciendo ahí donde están. Gracias. Gracias a Dios. Es un programa en vivo. Y gracias a Dios porque la adoración también a nuestro Padre Celestial que está vivo es en vivo también. Les invito a ponernos nuevamente en pie y ahora entonaremos el canto número 53, El grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, Continuamos con el canto número 48 en esta congregación. Alabar a Dios por la vera, la gloria sea para Él.
Bendito el Dios de Israel, alabad a Dios toda venera, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a disponernos ahora a alabar el nombre de nuestro Dios también, pero escuchando la palabra. La escuchábamos a través de videos, pero qué mejor de verlo en persona. Y en verdad es un gusto volver a vernos nuevamente y escuchar la exhortación de la palabra de Dios que trae para nosotros en esta tarde nuestro hermano pastor, nuestro hermano Elías. Dios le guarde, Dios le use, mi hermano. Ahorita lo veo. Téngame paciencia. Es un programa en vivo. Todo esto, ojalá que Dani lo corte. La ocasión, ¿quién vio la predicación pasada? Por lo menos una persona. Y el Dani, yo saqué el cubrebocas para limpiarme el sudor, me equivoqué. Era el pañuelo, pero saqué el cubrebocas y Dani lo quitó. Pero llegué así poniéndome el cubrebocas y eso no lo quitó. Esos camarógrafos hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por la presencia de cada uno. La razón de los dos micrófonos es que uno es para el video y el otro es para que ustedes puedan escucharme. Y pues gracias a Dios una vez más por la presencia de cada uno. Estamos considerando el libro de los Hechos y el día de hoy nos tocaría el capítulo 6, pero hoy tenemos una ocasión especial, es la Semana Santa y nosotros quisimos en esta ocasión convocarles para celebrar la cena del Señor. Y ahora vamos a ver todo esto en el capítulo 22 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Ese será nuestro pasaje principal. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de 3 razones por qué celebrar la cena del Señor. Pero vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad tan grande de reunirnos presencialmente. Un número limitado, muy limitado, pero gracias por la oportunidad. Oramos también por los que nos están mirando en el video, que tú bendigas sus vidas. Tú sabes la situación que cada cual esté viviendo y Señor, pues que tú des la respuesta, que tú te manifiestes
en la vida de cada familia, de cada persona. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 3 razones por qué celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor, hermanos, es un memorial, o sea, algo para recordar. La Cena del Señor es un mandato también. Y la Cena del Señor es el anhelo vehemente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes tenían ganas, tenían deseos de venir para celebrar la cena, el deseo se multiplica en el corazón de nuestro Dios. Él es el que tiene más interés que nosotros. Ahora, el libro de Lucas, el capítulo 22, nos habla de cómo el Señor instituyó la cena. Y ahí es donde podemos ver las 3 razones específicas del por qué celebrarla. Y normalmente, ¿verdad? Lo lógico es 1, 2, 3. Aquí lo vamos a hacer al revés. En esta ocasión vamos a ver 3, 2, 1. Vamos a ver estas 3 razones, comenzando con la tercera. Y ahí las tienen de una vez. ¿Por qué celebrar la Cena del Señor? Número 3, porque anunciamos su muerte. Número 2, porque no es una opción, sino un mandato. Y número 1, porque el Señor anhela tener comunión con nosotros. Ese es todo el mensaje que veremos aquí en este capítulo 22 del libro de Lucas. Entonces, comencemos con lo primero, o sea, con lo tercero, lo primero, lo tercero, el tercer punto aquí. ¿Por qué celebrar la cena? Porque al hacerlo, anunciamos su muerte y su segunda venida. Dice allí en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, con estas palabras se nos están dando las 2 cosas. Anunciamos su muerte y anunciamos su segunda venida, porque dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Cada vez que el Señor Jesús anunció su muerte, anunció también su resurrección. Les hablaba de su muerte, pero les hablaba de su resurrección al tercer día. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 21 al 23, dicen de esta manera: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, pueden ver que cada vez que habla de su muerte, habla de su resurrección, que resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en cada uno de los evangelios hay ejemplos, y ahí les doy la tarea, si gustan, busquen esos ejemplos. Cada vez que habla de su muerte, también habla de su resurrección. Ahora, el Señor Jesús aquí en el versículo 22 dijo que era necesario para Él morir, padecer, morir en la cruz, resucitar al tercer día. Era necesario. Pero también, hermanos, es indispensable lo que dice el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así como era necesaria su muerte, su sufrimiento, que Él llevara su cruz, de la misma manera es indispensable
que nosotros aprendamos a llevar nuestra cruz. Esto es para todo aquel que se precie de ser discípulo de Jesucristo. Tomar la cruz cada día implica seguirlo, implica imitarlo. Específicamente en 3 actitudes que caracterizaron la vida del Señor Jesús: sumisión, servicio, sufrimiento. Tenemos que aprender a someternos a Él. Tenemos que aprender a servirlo a Él, sirviendo a los demás también. Y tenemos que aprender a sufrir. Sufrir con Él, sufrir por Él. Ahora, la resurrección ya se efectuó. Les dije que cada vez que el Señor anunciaba su muerte, anunciaba su resurrección. Bien, la resurrección ya se efectuó. A nosotros nos toca anunciar su segunda venida. Su segunda venida. Predicarlo y enseñarlo cuando discipulamos a otros es una buena manera, excelente manera. Pero también el mismo Señor Jesús estableció que al tomar la cena anunciamos su muerte y su segunda venida. Porque dice, la muerte del Señor anunciáis. Leo nuevamente el pasaje. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hablamos de su resurrección porque es un hecho histórico. Pero nos toca a nosotros anunciar su segunda venida. En Apocalipsis 1:7 dice que su venida será evidente para todos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Su venida será evidente. Todo ojo le verá. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, los religiosos judíos, todos los religiosos judíos, conocían muy bien las profecías de su nacimiento. Cuando Herodes les preguntó a los escribas, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Dijeron, en Belén de Judea, todo el mundo lo sabe, pero no lo creían. Y así nos pasa el día de hoy. Hay muchas personas que saben de la segunda venida de Cristo. El credo, que es algo universal. El credo lo tienen los protestantes, lo tienen los católicos. Dice ahí, creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, que vendrá otra vez. Pero no todo el mundo lo cree. Apocalipsis dice que su venida será evidente. En el libro de los Hechos, capítulo 1, los ángeles le dijeron algo semejante a los apóstoles. Dice allí, comenzando en el versículo 9, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Se fue en una nube, va a venir en una nube. Ellos le vieron, así vendrá. Todos le van a ver. Ya lo leímos eso en Apocalipsis. Todo mundo le verá. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El hermano Hilario mencionó a nuestra hermana Irma Reyes. Hace pues ya 1 año, 2 años que nuestra hermana Lupita partió con el Señor.
hace un año, en la segunda venida, ella será la primera, una de las primeras en resucitar. Porque así dice la Biblia. ¿Sí? El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza que nos da la palabra de Dios. Todo esto podemos meditarlo y reflexionarlo cada vez que participamos tomando la cena del Señor. Ahora, estamos hablando de 3 razones por qué tomar la cena del Señor. Y hemos visto la tercera, porque les dije que hoy comenzamos de atrás hacia adelante. Y la tercera fue porque al hacerlo anunciamos su muerte y su segunda venida. Ahora, la segunda razón, porque no es una opción, sino un mandato. El Señor no dijo, bueno, si son gustosos, pueden tomar la cena del Señor. El que quiera, el que guste, el que pueda, no dijo eso. Es un mandato. Miren cómo dice en Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto. Haced esto. Ese es un mandato. Esa es una orden. Haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo nos reitera que tomar la cena del Señor no es una opción, sino un mandato directo de nuestro Salvador. Dice allí en 1 Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo recibió la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. Dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Tomad, comed. Esos son mandatos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. Haced esto. Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que Pablo nos reitera que no es una opción, sino un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante entender que el Señor Jesús instituyó la cena, lo que conocemos hoy como la cena del Señor, en medio de una celebración judía, la Pascua. Pero le dio instrucciones específicas al apóstol Pablo para que éste obviamente le enseñara a las iglesias gentiles. Pablo es judío, fue llamado como apóstol para ministrar a los gentiles. Por eso él dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y entonces leímos que al darles el pan, dijo, haced esto, hagan esto en memoria de mí. Es un mandato. Y lo mismo ordenó al darles la copa. Hagan esto en memoria de mí. Es un memorial. Es para recordar. De manera que no es una opción. Es un mandato directo. Y aquí les dejé un pasaje de Amós 5:25, donde dice, me ofrecisteis sacrificios en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. El problema, hermanos, es que la segunda generación que salió de Egipto olvidó la Pascua. El contexto de Lucas tiene que ver con la Pascua. El Señor instituyó la cena en medio de la Pascua.
La segunda generación olvidó la Pascua. La primera vez que ofrecieron la Pascua, porque el Señor lo mandó, fue precisamente para sacarlos de Egipto. Pero 40 años anduvieron en el desierto y jamás volvieron a celebrar la Pascua. Luego, cuando entraron en la tierra prometida, Josué los llevó para conquistar la tierra, celebraron la Pascua. Y después de allí, 350 años del libro de los jueces, es el periodo que cubre. Nunca celebraron la Pascua. Hace un año, bueno, específicamente en el mes de marzo, nosotros teníamos programada la Cena del Señor para el día 22 de marzo del año pasado, pero entonces, unos días antes, se dio la noticia de la pandemia y la clausura de eventos públicos, etcétera. Hermanos, tenemos un año sin reunirnos y tenemos un año sin tomar la Cena del Señor. La segunda generación olvidó celebrar la Cena del Señor. Estamos hablando de 3 razones por qué tomar la cena. Ya vimos la tercera, porque al hacerlo anunciamos su muerte y su segunda venida. Ya vimos la segunda, porque no es una opción, sino un mandato. Y ahora, la primera, porque el Señor anhela tener comunión con nosotros. ¿Por qué debemos tomar la cena? Porque el Señor anhela tener comunión con nosotros. Miren lo que dice allí en Lucas 22:15. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? El contexto de estas palabras tiene que ver con la última Pascua del Señor Jesús sobre la tierra. O sea, ahí va a instituir la cena. Cuando dice cuánto he deseado, no está hablando obviamente de la cena que nosotros celebramos. Está hablando de la Pascua. La celebración de la Pascua se hacía cada año. O está escrito en la ley, está escrito en el libro de Éxodo, está escrito en Deuteronomio, etcétera, el tiempo específico en que se tenía que celebrar la Pascua, y eso era cada año. Y todo buen judío debía esperar con ansia esa fecha. Y en realidad eran 2 fiestas que se iniciaban ahí. Era la fiesta de la Pascua, eso era de un solo día, y era la fiesta de los panes sin levadura. Y por esa razón Lucas menciona ambas cosas tratando de que sus lectores, que no eran judíos, los lectores de Lucas eran griegos, tratando de que entendieran. Miren cómo dice ahí en el verso 7, Lucas 22:7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Panes sin levadura, el cordero de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Ahora, alguien tenía que hacer el trabajo. El Señor Jesús tenía 12 apóstoles. Y entonces Él designó a 2 personas, a Pedro y a Juan. Dice allí en Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua, para que la comamos. Muy bien, alguien tiene que hacer el trabajo. Y la Pascua tenía que celebrarse en la ciudad de Jerusalén. En cualquier casa, pero en la ciudad. No podían celebrarla en ninguna otra ciudad. Qué interesante. Estoy dándoles un poquito de la historia de la Pascua. Se tenía que hacer en Jerusalén. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16. Les dejé ahí el pasaje. Los versículos 5 y 6. Dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Son ciudades que Dios les dio
pero Dios dijo, no va a ser en cualquiera. Verso 6. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, no se podía celebrar en cualquier ciudad. Tenía que ser el lugar específico. Ahora, cuando el Señor designa a Pedro y a Juan, dice el versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Y hermanos, quiero que sepan que no era una tarea fácil. La tarea asignada para Pedro y para Juan no era nada fácil. De manera que tenemos personas designadas, lugar específico, tarea nada fácil. Dice el verso 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y aquí hago un paréntesis para pedirle a Teo y a Esmeralda que vayan y repartan el pan. Y así como están sentaditos, simplemente recíbanlo, por favor. Y mientras ellos lo están repartiendo, yo sigo enseñando. Cada quien debe tener su pedacito de pan. Ahora, la preparación de la Pascua. La preparación de la Pascua consistía en asar el cordero. Las instrucciones en el Antiguo Testamento era que el cordero tenía que sacrificarse el día 14 del mes. El mes tenía dos nombres, Nisan o Abib, cualquiera de los dos, Nisan o Abib. Pero desde el día 10, las familias tenían que separar un cordero. Y entonces ese cordero se sacrificaba el día 14. Se preparaban hierbas amargas, se preparaban, panes sin levadura. Y además se preparaban 4 copas de vino que se tomaban en diferentes tiempos del desarrollo de la cena pascual. Ahora, la cena es un lugar de comunión. La cena es un lugar de comunión. Dice el verso 14, estamos en Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Así dice Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Gracias. Y con él los apóstoles. Ahora, noten la comunión. El orden, el orden y la forma de reclinarse en la cultura judía señalan el compañerismo y la comunión. Y los comensales solían acostarse sobre una plataforma baja o lecho que llegaba hasta la mesa. Descansaban sobre cojines y se apoyaban sobre su brazo izquierdo. Y aquí les recuerdo una escena durante la Pascua, durante la celebración de la Pascua. El Señor Jesús anunció que uno le iba a traicionar, uno le iba a entregar. Y todos preguntaron, ¿quién es, Señor? Y dice la Biblia que Pedro le hizo la señal a Juan. Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. O sea, por entender cómo se hacía, entonces entendemos lo que estaba sucediendo allí. El orden y la forma de inclinarse. Entonces, todos preguntan, Señor, ¿quién es?
Pedro le hizo una señal a Juan para que Juan preguntara. Juan está recostado junto a Jesús y le pregunta, ¿quién es? Y Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado, ese es. Ahora lo entendemos, qué tremendo. Entonces el orden y la forma señalan compañerismo, comunión, pero también el hebraísmo usado en este pasaje. El hebraísmo usado en este pasaje. Noten lo que dice el verso 15, estamos en Lucas 22. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Pues no lo vemos en español, pero les dejé ahí el texto, el mismo texto de la versión inglesa, la King James, y dice, with desire, I have desired. O sea, con deseo he deseado. Con deseo he deseado. Pues para nosotros sería como un vicio de lenguaje, un pleonasmo, no sé, repetición de palabras, pero el asunto ahí era para dar énfasis del anhelo, del deseo, de la vehemencia. Dice, perdón, en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, con esto, porque estamos hablando de la Pascua, el Señor está manifestando su deseo de comunión con su pueblo judío. La Pascua es una celebración judía. Cuando dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Él es judío, ellos son judíos. E incluye aquí al pueblo judío. Dice, y no la comeré más, no comeré más esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Noten cómo lo dice Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas veces al predicar algunos enseñan que Dios ya acabó con el pueblo judío, que ahora todo lo que la Biblia enseña tiene que ver con la iglesia. Y hermanos, no es así. Dios no ha acabado con Israel. Dios está esperando el arrepentimiento de Israel. Dios va a hacer algo, no me pregunten qué ni cómo, pero Dios tiene promesas hechas para Abraham y para su descendencia. Miren cómo lo dice Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17. Y con este pasaje entendemos que Pablo está haciendo referencia a esa comunión que el Señor anhela con su pueblo judío. Dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de los panes sin levadura. Que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, en el futuro, cuando el Señor Jesucristo haya regresado a esta tierra, la Biblia nos enseña que todas esas fiestas volverán a estar en vigencia. Específicamente esta de la Pascua, porque implica comunión. De manera que el Señor anhela tener comunión con nosotros. Ahora, el primer enfoque de la comunión es con Dios el Padre. Dice el verso 17,
Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y quiero que sepan que esta no es la copa que nosotros vamos a tomar en este momento. Les dije que había 4 copas. De manera que esta es una de esas. La primera, la segunda, ya en el tiempo y todo eso, ¿verdad? Pues se ha perdido. Realmente nadie puede decirme, esa era la primera o esa era la segunda. Puede ser cualquiera de las dos, pero noten lo que dice. Habiendo tomado la copa, dio gracias. El primer enfoque de comunión es con el Padre. Señor, gracias. Gracias por este fruto de la vid. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Verso 17, punto y coma. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La cena, hermanos, la cena pascual, comenzaba con una invocación de gratitud al Padre, como vemos aquí en este versículo 17 y 18. Y se tomaba la primera de las copas, de las 4 copas, acompañada con hierbas amargas y una salsa. Y a continuación se tenía el relato de cómo Dios les había sacado de la esclavitud en Egipto, donde se realizó la primera Pascua. Luego se cantaba el Salmo 113. Nosotros lo cantamos, obviamente no es la misma música, pero cantaban el Salmo 113. Y entonces tomaban otra copa. Después, nuevamente se buscaba la comunión con el Padre mediante otra acción de gracias. Y ahora sí venía el plato principal. Cordero asado, con hierbas amargas y panes sin levadura. Todo eso había sido trabajo de Pedro y Juan. Asar el cordero, bueno, desde prender la lumbre, el carbón, no sé qué usarían, ¿verdad? Asar el cordero, preparar los panes sin levadura, las hierbas amargas, hacer las salsas, etc. La institución de la Cena del Señor manifiesta su anhelo vehemente de comunión y a la misma vez su amor por nosotros al entregar su cuerpo en sacrificio. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice el verso 19, primeramente, dio gracias. Están celebrando la Pascua. Pero entonces, Él toma el pan y les enseña, esto es mi cuerpo. Obviamente ya sabemos, no creemos esto de la transubstanciación ni consubstanciación, o sea que al orar el pan no se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y ellos lo entendían porque es Jesús el que está tomando el pan, lo está partiendo y se los está dando. Vamos a orar y vamos a tomar el pan. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la cena del Señor. Gracias porque tú nos has dado este memorial para recordarte, para recordar cómo nuestro Señor fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora estamos esperando su segunda venida. Tomamos este pan recordando todo eso, anunciando tu muerte y anunciando tu segunda venida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Pueden tomar el pan.
Ahora, la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y si no hay remisión, no hay comunión. No podemos tener comunión con Dios. El pacto con los judíos fue señalado con la sangre de los animales que se sacrificaban. El nuevo pacto con el Señor Jesús es señalado con sangre, pero con la sangre del Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. Ahora, noten el verso 20. Estamos aquí en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado la cena de la Pascua, tomó la copa. En medio de la Pascua el Señor hizo una pausa, tomó el pan y lo repartió y les dijo, esto es mi cuerpo. Pero ahora, después de haber cenado, tomó la copa. Ya vimos una copa en el verso 17, ¿verdad? Pero ahora esta copa está en el verso 20. Y es en esta copa, que bien puede ser la tercera que ellos usaban, que dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. En Mateo 26:28, que también se los dejé en la pantalla, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No olvidemos que el Señor está instituyendo la cena del Señor en medio de la celebración judía, la Pascua. Pero dice el verso 20, las primeras palabritas, de igual manera. O sea, también dio gracias. Si ustedes en su casa buscan cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios 11, dice que al tomar el pan dio gracias y que al tomar la copa dio gracias. Esa es la razón por la cual también al tomar la copa oramos. Dios, una vez más, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí celebrando la cena del Señor. Y después de haber tomado el pan, ahora, Señor, tomamos esta copa que simboliza tu sangre que fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras almas de pecado, para regenerarnos, para hacernos tus hijos, para reconciliarnos contigo, Señor. La tomamos recordando, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Pueden tomar la copa. En 1 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 7, recordando que la cena del Señor fue instituida en medio de la Pascua, el apóstol Pablo dijo estas palabras: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios. Y Él fue sacrificado para limpiar nuestros pecados. Hemos visto 3 razones por qué celebrar la cena del Señor. Y en esta ocasión les dije, empezamos de atrás hacia adelante. Número 3, porque anunciamos su muerte. Número 2, porque no es una opción, sino un mandato. Y número 3, porque el Señor anhela tener comunión con nosotros. Y ahora lo único que resta, hermanos, es mantenernos limpios de la vieja levadura. Como lo dice aquí, volvamos a leer este pasaje de 1 Corintios capítulo
5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiarse implica, deja de pecar. El contexto de este pasaje era que en la iglesia de Corinto había un fornicario que tenía como amante a la mujer de su padre, seguramente su madrastra. Y Pablo tuvo que escribir todo este capítulo para darles instrucciones y decirles que deben limpiarse de eso. Confesar su pecado, pedir perdón, etc. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Nuestra vida nueva, hermanos, es como el pan de la fiesta, sin levadura. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, esto es lo que el Señor requiere de nuestra vida, que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos como los panes sin la levadura. ¿Por qué no toman un tiempo ahí donde están, los que nos están viendo en el internet y cada uno aquí presente? Ahora, los que están en su casa, ¿verdad? Pues no tienen el problema de guardar la distancia y el cubrebocas, entonces pueden tomarse de la mano en su casa, abrazarse en su casa y orar, dándole gracias al Señor por este memorial. Porque es un memorial, es para recordar, para que no olvidemos. Y nosotros aquí vamos a hacer lo mismo sin juntarnos, guardando la sana distancia. Que Dios les bendiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.